Hay criaturas que pertenecen al mundo de las leyendas, y hay otras que parecen haber quedado suspendidas en un sitio mucho más extraño, como si no hubieran nacido solamente para poblar relatos, sino para custodiar una verdad que la humanidad no ha sabido mirar de frente. El ave cis pertenece a esa segunda estirpe. No es una criatura que uno encuentra en la superficie de los mitos populares, ni tampoco suele ser invocada con la misma facilidad con la que se nombra al fénix, al grifo o al dragón. El cis aparece más bien como una sombra inmensa detrás de los cielos antiguos, como un nombre pronunciado en voz baja entre quienes sospechan que los viejos textos no estaban hablando únicamente de animales prodigiosos, sino de fuerzas arquetípicas, de inteligencias primordiales y de presencias sembradas en los tres grandes dominios del cosmos. En ciertas tradiciones hebreas antiguas se habla de tres criaturas colosales que no solo habitan la creación, sino que la reflejan y la sostienen como símbolos vivos. El Leviatán en las aguas insondables, el Behemoth sobre la tierra vastísima y poderosa, y el Sis en las alturas. No es una distribución casual, es casi una arquitectura sagrada, como si los antiguos hubieran querido decirnos que el universo visible e invisible se ordena en tres grandes campos de fuerza: lo profundo, lo denso y lo celeste, el abismo, la materia y el cielo. Y en ese esquema, el cis no ocupa un lugar menor. No es un ave gigantesca puesta ahí para completar una tríada fantástica. Es el señor del firmamento antiguo, la vasta conciencia alada que atraviesa la bóveda del mundo como un pensamiento demasiado grande para ser contenido por la mente humana. Se decía de él que sus alas podían extenderse tanto que al desplegarse eran capaces de ocultar el sol. Detente un momento en esta imagen porque aquí hay algo más que desmesura poética. Un ave tan inmensa que puede volar frente a la luz no es solo una bestia del cielo, es una frontera, es el símbolo de aquello que se interpone entre el ser humano y la visión absoluta. Cubrir el sol no significa únicamente bloquear la claridad, significa administrar el acceso a ella, como si el cis fuera una entidad encargada no de apagar la luz, sino de dosificarla, de velarla para que no se destruya y de ocultarla hasta que los ojos estén preparados. Y es que esa idea, cuando uno la contempla con profundidad, resulta estremecedora, porque entonces el cis deja de parecer una criatura extrema y empieza a sentirse como una ley cósmica. Todos, en algún momento de la vida, hemos deseado ver más allá del velo, entender por qué ciertas cosas ocurren, por qué algunas almas parecen recordar algo que nunca aprendieron, por qué a veces sentimos que el mundo visible no es más que la corteza de una realidad mucho más vasta. Pero tal vez no toda revelación llega de golpe, tal vez hay guardianes, tal vez hay inteligencias antiguas cuya tarea no es mostrarnos el misterio, sino custodiarlo hasta que tengamos la fuerza suficiente para soportarlo sin quebrarnos. Ahí es donde el cis adquiere una dimensión verdaderamente poderosa. Ya no es solo un pájaro inmenso de los cielos antiguos, es el guardián del umbral superior, la presencia que habita entre la criatura humana y la luz insoportable de lo divino. No como enemigo, sino como filtro sagrado, no como verdugo, sino como custodio. Y entonces la imagen se vuelve profundamente iniciática. Si el Leviatán representa aquello que duerme en lo más hondo del inconsciente, en los océanos de lo no resuelto, y el Behemoth representa la fuerza bruta de la materia, el peso de lo terrenal, lo instintivo y lo corpóreo, el cis entonces representa el dominio de la altura, del espíritu, del conocimiento descendente, de las verdades que no brotan desde abajo, sino que caen como relámpagos desde arriba. Pero no nos engañemos, no todo lo que viene de arriba es necesariamente amable. Esa es una de las trampas más antiguas del pensamiento espiritual ingenuo. Solemos creer que el cielo es sinónimo automático de pureza, pero las tradiciones antiguas no eran tan simplistas. Sabían que lo celeste también abruma, también quema y también exige. La altura puede ser tan peligrosa como el abismo. La luz, cuando llega sin preparación, puede cigar igual que la oscuridad. Y el cis, en ese sentido, no sería solamente una imagen de elevación, sino una advertencia, una forma de decirnos: el conocimiento superior no es un adorno del alma, es una fuerza viva y no cualquiera puede tocarla sin transformarse para siempre. Hay comentarios antiguos que vinculan al cis con la protección de los árboles sagrados, y cuando uno encuentra ese detalle no puede evitar estremecerse, porque el árbol sagrado en tantas culturas no es solo un árbol, es el eje, es la columna entre mundos, es el mapa de la realidad vertical, raíces en lo oculto, tronco en la existencia encarnada y copa en lo divino. Que una criatura celeste custodie ese eje significa que el acceso entre planos no está abierto indiscriminadamente. Hay vigilancia, hay inteligencia y hay misterio deliberado, como si el universo estuviera vivo y cuidara sus propias puertas. Y entonces, el cis comienza a rozar algo que va más allá del folclore.
empieza a aparecer un emblema del alma cuando despierta, porque el despertar verdadero no consiste únicamente en ver más, a veces consiste en soportar que se retire un velo, y el retiro del velo no siempre es dulce, puede ser hermoso sí, pero también puede ser devastador, puede obligarte a dejar atrás versiones de ti mismo que parecían definitivas, puede mostrarte que tu vida estaba sostenida por certezas demasiado pequeñas, puede convertir el cielo que antes parecía vacío en un territorio lleno de presencia. Por eso, me parece que el CIS toca algo muy íntimo dentro de quien está en camino espiritual. Todos llevamos dentro una parte que ansía remontarse, alzarse, mirar el mundo desde arriba y comprender el patrón entero. Pero también llevamos una parte que todavía no está lista, que se asustaría si el sol entero se revelara de una vez. Y en medio de esas dos fuerzas, tal vez habita nuestro propio CIS interior, esa instancia sagrada que abre o cierra la visión, que permite ciertos destellos y después vuelve a cubrirlos, no por crueldad, sino por misericordia. Porque quizá, por eso hay momentos en la vida en los que uno siente haber comprendido algo inmenso, algo casi imposible de poner en palabras y al poco tiempo esa claridad se repliega como si nunca hubiera estado ahí. No desaparece del todo, pero se esconde, queda como un perfume, como una huella, como una nostalgia de haber mirado una cima desde lejos. Y uno se pregunta por qué no puede sostenerlo, porque no puede vivir siempre en ese estado de visión. Tal vez porque la conciencia también tiene ritmos de maduración, tal vez porque el alma no recibe toda la luz de una vez, tal vez porque hay alas inmensas, invisibles, que a ratos cubren el sol para que no arda demasiado pronto sobre nosotros. Si Tolkien hubiera escuchado hablar del CIS, seguramente no lo habría presentado solo como una criatura descomunal en el cielo, sino como uno de esos seres antiguos que existen desde antes de la memoria de los hombres, una entidad que no pertenece del todo al tiempo, y cuya sola sombra sobre la tierra haría callar los bosques y estremecer las montañas, algo tan antiguo que incluso los sabios discutirían si fue creado para guardar un secreto o si el secreto mismo tomó forma de ave, y si Rowling hubiera tomado esa imagen, quizá había visto en ella una criatura reservada a bibliotecas prohibidas, a manuscritos custodiados por órdenes silenciosas, un hombre que solo aparece cuando el lector ya está preparado para entender que hay bestias que no pueden domesticarse porque encarnan una verdad espiritual más grande que cualquier hechizo. Y eso es precisamente lo que vuelve fascinante al CIS. No se deja reducir, no cabe del todo en la zoología del mito, no es un simple pájaro monstruoso ni una anécdota exótica de la tradición, es una figura liminal, un ser que habita la frontera entre la criatura y el símbolo, entre el relato y la revelación. Mientras más lo miras, menos parece hablarte del cielo exterior y más empieza a hablarte de tu cielo interior, de esa región elevada de la conciencia donde viven más las intuiciones más altas, las memorias más antiguas y las verdades que no pueden ser forzadas. Quizá por eso su imagen sigue teniendo fuerza, porque aunque el mundo moderno haya dejado de nombrarlo, la experiencia que representa sigue viva, sigue existiendo desde el momento en el que sientes que algo inmenso sobrevuela tu vida. Sigue existiendo esa certeza inexplicable de que no todo conocimiento debe abrirse al mismo tiempo. Sigue existiendo esa mezcla de anhelo y temor frente a la luz más alta. Y sigue existiendo sobre todo la intuición de que el universo no entrega sus tesoros más profundos a la prisa, sino al alma que ha aprendido a mirar con reverencia. El CIS, entonces, no sería solo el ave de los cielos antiguos, sería la majestad del misterio cuando decide mostrarse sin revelarse por completo. Sería esa sombra sagrada que protege la luz, el guardián alado de la visión superior, la gran presencia que se extiende entre el ser humano y el resplandor absoluto, recordándonos que hay verdades que no se conquistan, se merecen. Y tal vez eso era lo que los antiguos quisieron dejar escondido en su nombre, que hay un momento para descender a nuestras aguas y enfrentar al Leviatán. Hay un momento para aprender a caminar la tierra y dominar al Behemoth. Pero también hay un momento en el que el alma levanta la vista, siente el temblor del firmamento y comprende que sobre ella, más allá del azul visible, algo inmenso sigue volando. Y ese algo aún nos observa.